Hermanos, amigos, que Dios les bendiga y paz del Señor. En este día quiero darte una palabra de parte de Dios que puso en mi vida sobre la importancia en nuestras vidas de tener una vida constante, una vida de oración, una vida en estos tiempos finales que el desánimo está aumentando, como siempre decimos, pero nuestro deber como hijos de Dios y como hermanos es mantenernos firmes y encendidos en la presencia de Dios. Y una vez más, hermano y amigo, decirte de que todo el objetivo de estos mensajes y de estas transmisiones es de que tú puedas reencontrarte con Dios. No solamente reencontrarte con Dios, porque cuando tienes un verdadero encuentro con Dios, automáticamente buscas una iglesia para compartir esa alegría con otros. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Así que, hermano mío, si tú no estás congregando, no vas a ninguna iglesia, congrégate, busca una iglesia y participa, hermano, porque no hay excusa ninguna y ni alguna en la presencia de Dios para que tú puedas permanecer y prevalecer y congregarte en la iglesia de Cristo. Allí es el lugar donde cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, venga a buscar a su iglesia, no a cristianos individuales ni a llaneros solitarios, a su iglesia congregada, despierta espiritualmente con la vasija llena de aceite. Amén. Así que sin más introducción breve de esto, vamos a dar paso a una oración ya este tiempo de la palabra de Dios para que nos edifique a todos, te edifique a ti, me edifique a mí, para que Dios nos hable a todos y cada uno de nosotros que estamos viendo, de los que ven y los que verán este mensaje. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque tu amor nos ha alcanzado, Señor. Gracias porque es tu amor, Padre, el que ha venido sobre nosotros, Padre, el que nos ha alcanzado. Y gracias a la obra de tu Hijo Jesús en la cruz, por esa muerte y resurrección que hizo, que tuvo, y por toda la obra redentora de cargar todos nuestros pecados sobre él, Señor, te damos toda la gloria. Señor, hoy nos ponemos delante de ti, Padre, para que nos estés hablando a todo y cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Danos un corazón, Señor, obediente, sensible, humilde y limpio. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos y decimos que te necesitamos para este tiempo y para todos los días de nuestra vida, por cada hora y cada minuto. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque eres la promesa del Padre. Gracias, Jesús, porque eres nuestro sumo sacerdote que intercede a la diestra del Padre por nosotros. Bendecimos, Señor, este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el texto que vamos a leer, hermanos míos, está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 15 al 22. 1 de Tesalonicenses 5, del 15 al 22, dice así, dice, mirad, dice, esto nos habla y nos dice de llamar la atención, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, dice. ¿Cuándo tengo que estar gozoso? Siempre. Es un mandato, es una directriz. Tengo que estar siempre gozoso. Orad sin cesar, versículo 17. Verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda
especie de mal, dice. ¡Wow! Esta es la primera carta de Tesalonicenses, es uno de los escritos más pastorales de Pablo. En esta carta, él anima a una iglesia joven, firme en la fe, pero que necesitaba dirección para vivir una vida cristiana sólida en medio de pruebas, persecución y confusión espiritual. Una carta que aún hoy sigue siendo vigente para tu vida y para mi vida, para estos tiempos difíciles donde la apostasía, donde la persecución hacia la iglesia de Cristo, hacia los principios que Dios ha establecido en su palabra, aumentan como nunca antes en estos tiempos finales, hermano mío. Por eso vemos que en el capítulo 5 Pablo da instrucciones finales, breves, directas, pero poderosas. Son como simientes para la vida de todo hijo de Dios. En los versículos del 15 al 22 encontramos un llamado a vivir bajo la dirección del Espíritu, cultivando actitudes que reflejan a Cristo y protegiendo nuestro corazón del mal. De estos pasajes que hemos leído, de estos versículos, surgen tres temas fundamentales que vamos a desarrollar brevemente, apoyados siempre en la palabra de Dios. El primer tema y el primer punto, Pablo está hablando, influenciado por el Espíritu Santo, de una integridad honesta que busca el bien. Esto es lo que dice en el versículo 15 cuando dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pablo exhorta a la iglesia a no responder mal con mal. Es así como tú y yo tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. En una sociedad marcada por venganza y orgullo, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, debe y tiene que reflejar el carácter de Cristo. ¿De qué manera? Perdonando, bendiciendo y buscando el bien, no solo y principalmente y fundamentalmente entre los hermanos en la fe, sino para con todos, hermanos. Porque el que hace verdadera justicia es Dios. Esta integridad humilde de hacer el bien a pesar de que nos hagan el mal no es natural, sino que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios, hermano mío. Y esto es algo que te estoy hablando a ti, pero que primeramente me lo estoy hablando a mí, hermano mío, porque también en mi corazón hay áreas, hay situaciones en las que Dios me prueba a tener que morir a mi orgullo, a tener que morir a mi egoísmo para hacer el bien, aunque esa persona a mi parecer no se lo merezca, pero el que hace justicia es Dios. Amén. Mirad qué textos más hermosos vamos a leer que confirman esta sana y santa integridad de honestidad en la que todos nosotros nos debemos conducir. Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, como dice este texto también, que ninguno pague a otro mal por mal. Por eso dice Romanos, y esto confirma la misma palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dice, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Este es el verdadero carácter que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, recordando siempre a nuestro mayor ejemplo que fue Cristo Jesús, que aquellos que lo habían crucificado, que aquellos que le habían blasfemado, golpeado, insultado, escupido, poniéndole corona de espinas, dándole latigazos hasta la muerte y lo clavaban en una cruz y aún así le seguían insultando desde abajo. Él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eso es un máximo de renuncia a sí mismo, como ningún ejemplo lo ha habido ni lo habrá en toda la faz de esta tierra y en toda la historia de la humanidad. Hermano mío, recuerda esto, que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Sin pecado. Él sufrió, señores míos, cuando nosotros, tú y yo, tenemos que perdonar. Cuando a mí me pasa alguna situación en la que me veo importunado por una situación difícil, injusta, lo único que tengo que hacer es rendir mis sentimientos de venganza, de oposición, de ira, de amar y de bendecir a esa persona, porque es así como nosotros morimos. Por eso dice la palabra de Dios que el que no toma su cruz y me sigue cada día no puede ser mi discípulo. Mirad lo que dijo el Señor Jesucristo mismo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, y ahí vino a traer la corrección y el verdadero mandamiento. Dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. Llamando, como dijo en la predicación este domingo en nuestra iglesia, nuestro pastor, que dijo que todos estamos llamados, como decía Pablo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una de las partes para cumplir el supremo llamamiento que Cristo ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos, es el de amar a nuestros enemigos, el de bendecir y el de hacer bien y el de orar por todos aquellos que se oponen a nosotros. Saber perdonar, hermano mío, porque en verdad un hijo de Dios no puede tener falta de perdón en su corazón cuando mismo Dios ha perdonado tu pecado, ha perdonado mi pecado y nos manda que hagamos lo mismo. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Ese es el evangelio verdadero de la cruz. Un evangelio de negación. Un evangelio en el que como sacerdotes de Dios tenemos que ser perfectos, amando a todos por igual, principalmente a los que nos cuesta amar. Y esto te lo digo primeramente para mí, pero también te lo que comparto a ti, para que todos lleguemos al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Para que todos lleguemos a la perfección. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, principalmente dentro de la iglesia, principalmente dentro entre hermanos míos. Tenemos que llegar a ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le daseis bendición, hermano mío. 3 textos bíblicos, en Primera de Pedro, en Mateo y en Romanos, que nos habla de no pagar mal por mal.
de amar a nuestros enemigos, de hacer el bien aunque cueste, hermano mío. Porque tiene que costar. Tenemos que morir a nuestra carne, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, atarlo, llevarlo a la cruz, renunciando a ello para poder resucitar en perfección y en gloria y así ganarnos el derecho, la confianza de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Por eso, hermano mío, déjame decirte estas 3 preguntas que quiero hablar a tu corazón así como lo hablo al mío. No para responder, sino para autoexaminarnos, de ver cómo estamos delante de Dios y delante al prójimo. Porque el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Así que déjame decirte esta pregunta. ¿Cómo respondes cuando alguien te ofende? ¿Responde con ira? ¿Respondes con mansedumbre? ¿Responde con amor? ¿Con negación? ¿Cómo respondes? Segunda, ¿buscas el bien incluso hacia quienes no lo merecen? ¿Buscamos el bien o buscamos venganza y le deseamos mal? Hermano mío, somos hijos de Dios. Despiértate ya. Que si nosotros no practicamos estas cosas, no vamos a alcanzar la bendición, no vamos a alcanzar y es probable que nos quedemos por el camino. Si no sabemos perdonar, nuestros pecados no van a ser perdonados, mi hermano. Otra pregunta, ¿en tu familia, trabajo y comunidad eres conocido por tu espíritu pacificador y manso? ¿O por tu espíritu iracundo? ¿Cómo eres conocido? Déjame decirte esto. La iglesia impacta al mundo no por su fuerza, sino por su bondad práctica. Te lo voy a volver a repetir. La iglesia de Cristo impacta al mundo no por su fuerza, sino por su bondad práctica. Con obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Segundo tema, hermano mío. Estos textos nos hablan de una vida espiritual disciplinada. Los textos de primera de Tesalonicenses. Por eso dicen los versículos 16 y 18, dice, estad siempre gozosos. Te lo voy a repetir. Estad siempre gozosos. ¿Cómo tengo que estar siempre? Gozoso. ¿Cómo tengo que estar siempre? Gozoso. Si la palabra de Dios lo dice, es que es verdad. Es que lo puedo estar. Porque tenemos una guía, un ayo que nos guía a la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de mí y que me guía toda la verdad. Y esta es una de las verdades que nosotros como hijos de Dios tenemos que alcanzar y tenemos que lograr conquistar en nuestro corazón, de estar siempre gozosos, porque ese es el mandato. Verso 17, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estar siempre gozoso, dando gracias a Dios por todo. Esta es la voluntad de Dios. Aquí Pablo presenta 3 prácticas continuas, 3 prácticas constantes. La primera es la que hemos dicho, un gozo constante. Esto no es una emoción temporal, esto no viene de nosotros, esto proviene del desarrollo de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, porque no son 9 frutos, es un fruto que se deriva en 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Esto es lo que tú y yo, el carácter que tiene que ser desarrollado en mí, el carácter que tiene que ser desarrollado en mi corazón y en el tuyo, muriendo a nosotros para resucitar para vida eterna. Amén.
El primero es gozo constante. El segundo es oración perseverante, como dice, orad sin cesar. No significa oración perseverante, no significa repetir palabras sin parar, sino vivir en comunión con Dios las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esa es la meta. Habitar en la presencia de Dios siempre. Tercero, dando gracias a Dios en todo, dice el verso 18, con acción de gracia en todo. No damos gracia por todo, sino en todo, porque Dios sigue siendo bueno. Te lo vuelvo a repetir. No damos gracias por todo, sino en todo, porque Dios sigue siendo bueno. Estas tres actitudes mantienen el corazón firme en medio de las circunstancias adversas. Mantienen mi corazón, mi espíritu, mi alma centrados en la palabra de Dios. Y los textos que los confirman vamos a leer 3 brevemente. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos, no de unos, no de otros, porque Dios no hace acepción de personas, sino de todos los hombres. El Señor, hermano mío, dice este texto, está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si yo quiero que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón, tengo que estar en oración, ruego y súplica, regocijándome en el Señor, demostrando mi gentileza delante de todos los hombres, hermano mío, practicando estas cosas, la paz que sobrepasa todo entendimiento será mi vida. Porque entonces yo me podré ir a dormir y decir, como decía David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 34, versos 1 y 2 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo lo bendeciré? Cuando esté bien. ¿Lo bendeciré cuando quiera? No, lo bendeciré en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendeciré a Dios en todo tiempo. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Constancia en la oración, para estar siempre gozoso. Ahora déjame hacerte 3 preguntas que llaman a tu corazón, a tu conciencia, a examinarnos para ver cómo estamos delante de Dios. Primera pregunta: ¿tu gozo depende de las circunstancias o de Cristo? ¿Tu gozo depende de la situación o de las promesas que por fe pones en práctica a través de la palabra de Dios? ¿Amén? Segunda, ¿tu oración es esporádica o es tu respiración espiritual? ¿Siempre vives orando, presentándolo a todo, a Dios, ya que el camino está abierto, ya que Cristo, gracias a su sacrificio en la cruz, nos abrió el camino al Padre y nos ha dado a su Espíritu para guiarnos a toda la verdad? Por eso, ¿tu oración es esporádica o es tu respiración espiritual? ¿Agradeces a Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando? Porque dice que tenemos que estar agradecidos en todo y siempre gozosos. Déjame decirte esto, que sin disciplina espiritual no hay fortaleza para la vida cristiana. Sin una disciplina de oración, sin una disciplina de poner en práctica la palabra de Dios, sin una disciplina de ayuno, no hay fortaleza para la vida cristiana. Amén. Tercer y último tema. Los versículos del 19 al 22 nos hablan de una fe que discierne
y se santifica. Por eso dice los versículos 19 al 22 de Primera de Tesalonicenses 5, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Atención a esto de lo que vamos a hablar. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. El versículo que hemos leído empieza, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pero el versículo 22 acaba diciendo que nos abstengamos de toda especie de mal. Nos habla de una vida de santidad, de una vida de consagración, de una vida de estar en alerta. Pablo aquí muestra el equilibrio entre lo espiritual y lo doctrinal, hermano mío. Por eso dice, primero, en el versículo 19 dice, no apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que guía, el que convence, el que impulsa. Se le apaga, hermano mío, apagamos al Espíritu Santo por desobediencia, por pecado, por indiferencia, por incredulidad y por rechazar la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Me quedo con esto, me quedo con lo otro. No, hermano mío. Integridad espiritual de todo. Obediencia completa a la palabra de Dios. Obediencia completa y sujeción y rendición al Espíritu Santo de Dios. Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Y cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser conocedores de lo que pone en la palabra de Dios. Amén. Primero hemos visto no apagar el espíritu, como dice el versículo 19. El versículo 20 dice no menospreciar la palabra profética. En la iglesia primitiva, Dios hablaba mediante profetas inspirados. Hoy, el principio, aplicación de la predicación tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Por eso dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto nos habla de discernimiento espiritual a través de la palabra de Dios, a través de las predicaciones de Dios, a través de cuando Dios trae la palabra a través de los pastores o ministros que predican y que ministran su palabra. Nosotros tenemos que recibirla en nuestro corazón, hacer la carne y ponerla por obra. Por eso dice, no menospreciéis las profecías, sino atenderlas, escucharlas. ¿Qué se ha predicado el domingo pasado? ¿Qué se ha predicado el domingo anterior? ¿Cuál es la palabra que Dios está trayendo a la iglesia en estos tiempos a través de las últimas predicaciones? Por eso es bueno que cuando vas a la iglesia te lleves un cuaderno de notas para apuntar y hacer relacionar, tomar apunte y decir, wow, mira lo que Dios está hablando, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios me está diciendo a través de su palabra predicada, a través de su palabra revelada, a través de la manifestación del Espíritu Santo y de una palabra profética bien trazada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como dice 1 de Corintios capítulo 14 verso 13, que dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Así tiene que ser el mensaje profético que se predica y que se dice al pueblo de Dios y a la iglesia. Un mensaje de edificación, un mensaje de exhortación y un mensaje de consolación. Amén. Tercero, como dice el versículo 21, discernirlo todo. Por eso dice, versículo 21, examinarlo todo y retener lo bueno. No credulidad ciega, ni incredulidad constante, sino discernimiento. ¿Cómo? Como leímos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19.
atendiendo a la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Esto es revelación de Dios. Esto es que el Señor corrige mi vida y me hace ver que lo que estoy haciendo no está bien. Me arrepiento de mi pecado, le pido perdón, Dios me perdona, yo me corrijo, me enderezco, obedezco, recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi gozo es sobrenatural y camino en la fe, en la presencia y en el poder de Dios, hermano mío. Amén. Por eso tenemos que aprender en estos tiempos difíciles, en los cuales muchos falsos profetas han salido por ahí, muchos falsos apóstoles y pastores han salido por ahí. Nosotros tenemos que tener este discernimiento del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, te quiero invitarte, hermano mío, a que participes de las actividades de tu iglesia, a los hermanos de nuestra iglesia, el estudio bíblico de todos los sábados, hermano mío. Participa, instrúyete, estate atento a lo que dice, y si hay algo que no entiende, pregúntalo. No nos quedemos con la ignorancia, preguntemos, indaguemos, hablemos con nuestros siervos, obreros que ha puesto en la iglesia, con los pastores de la iglesia, para traer dirección. Si no, vamos a estar yendo como ciegos espirituales, y nuestra muerte espiritual nos llevará a una muerte eterna. Versículos 21 y 22. Retener lo bueno y rechazar lo malo, dice. Las decisiones del creyente deben honrar a Dios. Todas nuestras decisiones tienen que honrar a Dios, y tomar nuestras decisiones bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque es el que guía nuestra vida, es el que guía a la iglesia, y es al que nosotros tenemos que tener, porque es el dador de la vida. Amén. Hebreos capítulo 5, versos 12 y 14 nos hablan de madurez para discernir lo bueno y lo malo. Y dice Hebreos: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, los sentidos espirituales ejercitados bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la influencia del fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos que ser, para tener una vida en el Espíritu, para no ser engañados, hermano mío, como dice aquí, vivir por y para el Espíritu. Como dice Gálatas capítulo 5 del 16 al 18 y del 22 al 26, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tengo que morir a la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es así como tenemos que vivir. Pero si hoy sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estamos bajo condenación, sino estamos bajo la ley del Espíritu, de amor, misericordia y verdad. Amén. Verso 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu, y esto es lo que veníamos hablando al principio, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, no pagando mal por mal, absteniéndonos de toda clase de mal, bendiciendo, orando y ahí haciendo siempre el bien, aunque cuesta en estos tiempos difíciles.
pero que no se apague el amor de Dios, sabiendo que el amor, ferviente amor, cubrirá multitud de pecados. Amén. Otro punto y último ya para ir acabando. Juan 16:3 dice, hablando del Espíritu Santo que nos trae discernimiento, dirección, conocimiento y sabiduría, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque os hablará porque no hablará, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir nos lo dice el Espíritu Santo de Dios. Está todo aquí escrito. Todo escrito. Y son de las cosas que estamos viviendo, que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores con doctrinas de demonios, y eso es a lo que tú y yo tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, para no ser engañados, hermano mío, para que la iglesia no sea engañada, para que tu vida y tu familia no sean engañados. Amén. Por eso, hermano mío, 3 preguntas más para llamar a tu corazón, a tu vida, y para así autoexaminarnos todos y cada uno de nosotros. La primera, ¿estás apagando al Espíritu con actitudes o pecados ocultos? Segundo, ¿examinas lo que oyes o crees todo lo que te dicen? Todo lo que se suelta por muchas veces por las redes sociales. ¿Te lo crees todo o lo examinas y lo pones bajo la palabra de Dios? ¿Eres firme en rechazar incluso la apariencia del mal? La santidad, hermano mío, déjame decirte, no ocurre por accidente. Requiere vigilancia espiritual de nuestra parte. Requiere que nos estemos limpiando y santificando aún nosotros en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús en Juan 17, porque tu palabra es la verdad. Hermano mío, el Espíritu Santo en esta carta de Primera Tesalonicenses nos presenta un estilo de vida que distingue al verdadero Hijo de Dios. Primero, haciendo el bien siempre, aunque otros hagan el mal. A ir a contracorriente. A vivir una vida espiritual vibrante, llena de gozo, de oración y de gratitud. También nos habla de tener que ser creyentes maduros, sensibles al Espíritu Santo y firmes contra el mal, absteniéndonos contra toda clase de mal. No son reglas aisladas, hermano mío, forman un retrato del carácter de Cristo en nosotros. Cuando la iglesia vive así, el mundo entero nota la diferencia. Las tinieblas son sacudidas y tienen que retroceder, y el infierno tiembla al poder de Dios. Por eso hoy quiero hacerte este llamado. Hoy Dios te invita a evaluar, a examinar tu corazón. Ahora en este momento déjame decirte, allí donde tú estás, por un momento cierra tus ojos y escucha estas preguntas y examina tu vida para arrepentimiento y perdón de pecado. Escucha esta pregunta. ¿Hay resentimiento que te impide buscar el bien? ¿Hay resentimiento que te impida buscar el bien? ¿Tu vida de oración ha sido apagada? Déjame decirte otra pregunta. ¿El Espíritu Santo te ha señalado cosas que debes dejar? ¿Necesitas renovar tu gratitud, tu fe o tu santidad? Ahora sí, hermanos míos, ya para terminar con una oración, déjame hacerte esta invitación. Ven a Cristo con sinceridad. Deja que el Espíritu reavive lo que estaba apagado. Decide hoy vivir según la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Porque no ha venido para condenarte. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su benignidad y su gran amor. Por eso está aquí hoy,
para hacerte este llamado, para el arrepentimiento de nuestros pecados, para volver a Él, para recibir la paz, para restaurar nuestra comunión con Él, hermano, y para que vayas a la iglesia a congregarte, a alabarle, a darle la gloria y a disfrutar de esta salvación y libertad tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor y Padre, en esta hora, Señor, quiero darte gracias por esta preciosa y profunda palabra de tu verdad. Gracias, Señor, gracias. Porque tú siempre vienes a hablarnos, a traernos dirección, Señor. No para condenar, sino para arrepentimiento, Señor. Por eso en esta hora, Padre amado, te doy toda la gloria. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Te damos todo el poder y honor a ti, porque tú reinas, Señor. Tú reinas, Señor. Tú reinas sobre todo principado y potestad. Y gracias por este hermoso poder de resurrección que has dado a tu iglesia, amado Dios. Por eso hoy te pido por cada persona que está viendo, que ve y que verá este mensaje. Señor, que ore en su corazón y en su vida sinceramente, renunciando, Padre amado, renunciando a todo lo oculto, a todo pecado, a toda maldad, Señor. Y en esta hora te pido, Señor, que puedan ser lavados, limpiados sus pecados por medio de su confesión, por sus propios labios, Padre. Que tú escribas en ellos sus nombres en el libro de la vida, para pasar la eternidad contigo, adorándote y alabándote. Señor, bendice la vida. Señor, yo te ruego que restaures cada hogar, cada familia, cada casa, que tú, Espíritu Santo, puedas convencer sus corazones, transformarlos quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, convenciendo de justicia, de juicio y de pecado, trayendo sanidad, liberación, restauración, Padre, y sobre todo, Padre, ferviente amor. Aviva todo debilitado en esta hora, Espíritu de Dios. Aviva el corazón de todas las personas, Señor, que están debilitadas. Afirma aquello que esté a punto de morir en sus vidas, Padre amado. Y te doy gracias por este tiempo. Bendigo sus vidas, sus hogares, su familia. Y gracias una vez más y eternamente agradecido por ese sacrificio en la cruz y por esta preciosa vida eterna que nos has dado. Te bendigo, Señor, te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano mío, que Dios te siga bendiciendo y hasta la próxima.